Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, a este rinconcito de YouTube creado especialmente para ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, listos para sumergirnos en un tema que personalmente me emociona muchísimo y creo que a ustedes también les va a encantar. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de magia, de conexión, de esos momentos que parecen sacados directamente de un libro de cuentos. Hoy nos vamos a sumergir en la atmósfera de una noche romántica entre Ande y Kerem. Sí, esos dos nombres que resuenan en el corazón de muchísimos fans y que han protagonizado momentos inolvidables. Vamos a desentrañar, a imaginar, a soñar un poquito con cómo sería esa noche ideal, esa noche de cuento que todos anhelamos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de sorpresas, análisis y mucho, mucho cariño. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Ande y Kerem. Dos nombres que evocan imágenes de sonrisas cómplices, miradas intensas y una química innegable. Imaginemos por un momento. ¿Dónde podría empezar esta noche mágica? Tal vez en un restaurante con encanto, uno de esos lugares escondidos en una calle adoquinada, iluminado por velas y con música suave que acaricia el alma. Un lugar donde la conversación fluye naturalmente sin artificios, donde las risas se mezclan con el tintineo de las copas. Visualizo a Ande radiante como siempre, con un vestido que realza su belleza natural, quizás de un color vibrante que refleje su personalidad arrolladora. Kerem, por su parte, con esa elegancia desenfadada que lo caracteriza, luciendo una sonrisa que ilumina toda la habitación. No sé ustedes, pero yo me los imagino compartiendo un plato delicioso, tal vez pasta fresca hecha en casa, o un plato con sabores exóticos que despierte sus sentidos. Pero más allá de la comida, lo importante es la conexión. Imaginen las miradas que se cruzan, las palabras susurradas al oído, las bromas que solo ellos entienden. Una conversación profunda sobre sus sueños, sus pasiones, sus miedos. Un espacio donde se sienten seguros, vulnerables y completamente ellos mismos. Quizás, después de la cena, deciden dar un paseo por la ciudad. Bajo la luz de la luna, tomados de la mano, recorriendo las calles llenas de historia. Quizás se detienen frente a una fuente y lanzan una moneda, pidiendo un deseo en secreto. O tal vez simplemente se abrazan en un rincón tranquilo, disfrutando de la compañía del otro, sintiendo la calidez de sus cuerpos. Y si la noche es lo suficientemente estrellada, ¿por qué no ir a un lugar con vistas panorámicas? Un mirador donde puedan contemplar la inmensidad del cielo, perderse en la belleza de las constelaciones y sentir la inmensidad del universo. Un momento para reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre el futuro que les espera. Pero una noche romántica no se define solo por el lugar o la actividad. Se define por los pequeños detalles, por los gestos de cariño, por la atención que se presta al otro. Un ramo de flores inesperado, una nota escrita a mano, un abrazo apretado que lo dice todo. Son esos detalles los que marcan la diferencia y convierten una noche cualquiera en una noche inolvidable. Pensemos en la música que podría sonar de fondo. Quizás una melodía suave y romántica que invite a bailar. O quizás una canción que tenga un significado especial para ellos, una canción que les recuerde un momento importante de su historia. La música tiene el poder de evocar emociones, de crear atmósferas y de conectar a las personas a un nivel más profundo. ¿Y qué tal un postre delicioso para coronar la noche? Un pastel de chocolate con fresas, una tarta de queso con frutos rojos, o simplemente un helado compartido a cucharadas. Un momento dulce para endulzar aún más la velada y crear un recuerdo imborrable. Pero volvamos a la conexión. A esa chispa que salta entre Ande y Kerem, a esa energía que los une y los hace únicos. Imaginemos sus risas, sus miradas cómplices, sus conversaciones profundas. Imaginen la forma en que se tocan, la forma en que se abrazan, la forma en que se besan. Un beso que lo dice todo, un beso que sella un pacto de amor, un beso que promete una noche de ensueño. No sé si ustedes se imaginan lo mismo, pero yo visualizo una noche llena de magia, de amor, de complicidad. Una noche en la que Ande y Kerem se olvidan del mundo exterior y se sumergen en su propio universo, un universo donde solo existen ellos dos. Una noche que atesorarán en sus corazones para siempre. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa.
No importa el lugar, no importa la actividad, no importa el precio. Lo que importa es la conexión, la intimidad, el amor que se comparte. Una noche romántica es un regalo para el alma, un momento para celebrar el amor y la conexión que une a dos personas. Imaginen el final de la noche. Tal vez regresan a casa, se acurrucan en el sofá y ven una película juntos. O tal vez se quedan despiertos hasta el amanecer hablando, riendo, compartiendo secretos. Lo importante es que estén juntos, que se sientan amados, que se sientan felices. Y mientras el sol comienza a salir, pintando el cielo de colores pastel, se dan cuenta de que han vivido una noche mágica, una noche de cuento que quedará grabada en sus corazones para siempre. Una noche que les recordará porque se aman, porque están juntos y porque su amor es tan especial. Esta noche romántica entre Hande y Kerem es solo una fantasía, una creación de nuestra imaginación. Pero nos sirve para recordar la importancia de conectar con nuestros seres queridos, de crear momentos especiales y de celebrar el amor en todas sus formas. Porque al final del día, el amor es lo que nos da sentido a la vida y lo que nos hace felices. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario a través de una noche romántica entre Hande y Kerem. Espero que se hayan dejado llevar por la fantasía y que hayan sentido la magia del amor. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan una noche romántica perfecta? ¿Qué detalles no podrían faltar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero no nos quedemos solo en la superficie de esta fantasía. Profundicemos un poco más en los detalles, en las sensaciones, en las emociones que podrían estar presentes en esta noche tan especial. Imaginemos que el restaurante al que van Hande y Kerem no es solo un lugar bonito, sino que tiene una historia detrás, un significado especial para ellos. Quizás es el restaurante donde tuvieron su primera cita, o el lugar donde celebraron un aniversario importante. El ambiente está impregnado de recuerdos, de risas compartidas y de momentos de complicidad. Y la música, la música. No es solo una melodía de fondo, es la banda sonora de su amor. Quizás suena una canción que les recuerda a un viaje que hicieron juntos, o una melodía que bailaron abrazados en una fiesta. La música los transporta a otros momentos, a otros lugares y los une aún más. Mientras comen, Hande y Kerem no solo se alimentan con la deliciosa comida, sino también con las miradas y las palabras del otro. Hande le cuenta a Kerem sobre su último proyecto, sobre los desafíos que ha enfrentado y sobre las alegrías que ha experimentado. Kerem escucha atentamente con admiración y orgullo en sus ojos. Él le habla de sus planes para el futuro, de sus sueños y de sus aspiraciones. Hande le ofrece su apoyo incondicional, su aliento y su amor. Pero no todo es conversación seria y profunda. También hay espacio para las risas, para las bromas, para los momentos de ligereza. Hande y Kerem se ríen de sus propios errores, se burlan de sus manías y se hacen cosquillas en secreto debajo de la mesa. Su risa es contagiosa, llena de alegría y de amor. Después de la cena, mientras caminan por la ciudad bajo la luz de la luna, Hande toma la mano de Kerem y la aprieta con fuerza. Siente la calidez de su mano, la seguridad de su agarre. Kerem le devuelve la mirada, con amor y ternura en sus ojos. Él sabe que Hande es su compañera de vida, su alma gemela, su todo. Al llegar a la fuente, Hande y Kerem cierran los ojos y piden un deseo en secreto. ¿Qué desearán? Tal vez deseen seguir amándose para siempre, o tal vez deseen tener una familia juntos, o tal vez simplemente deseen que esta noche mágica nunca termine. En el mirador, mientras contemplan la inmensidad del cielo estrellado, Hande se apoya en el hombro de Kerem y suspira profundamente. Se siente en paz, feliz y agradecida. Kerem la abraza con fuerza, sintiendo su calor, su suavidad. Él sabe que Hande es el regalo más preciado que la vida le ha dado. Y entonces sucede el beso. Un beso que lo dice todo, un beso que sella un pacto de amor, un beso que promete una noche de ensueño. Un beso que empieza suave y tierno,
pero que poco a poco se vuelve más apasionado y profundo. Un beso que los transporta a otro mundo, un mundo donde solo existen ellos dos. Después del beso, Andy y Kerem se quedan abrazados en silencio, disfrutando de la compañía del otro, sintiendo la calidez de sus cuerpos. No necesitan palabras, sus corazones hablan por sí solos. Pero la noche aún no ha terminado. Todavía quedan muchas sorpresas, muchos momentos mágicos por vivir. Tal vez Kerem le ha preparado una sorpresa especial a Ande, algo que ella siempre ha deseado. O tal vez Ande le ha escrito una carta de amor a Kerem, expresando sus sentimientos más profundos. Sea lo que sea, lo importante es que Ande y Kerem se sientan amados, valorados y apreciados. Que se sientan felices de estar juntos, de compartir sus vidas, de construir un futuro juntos. Y mientras el sol comienza a salir, pintando el cielo de colores pastel, Ande y Kerem se dan cuenta de que han vivido una noche mágica, una noche de cuento que quedará grabada en sus corazones para siempre. Una noche que les recordará porque se aman, porque están juntos y porque su amor es tan especial. Pero, ¿qué hace que esta noche sea tan especial? No es solo el lugar, no es solo la actividad, no es solo el precio. Es la conexión, la intimidad, el amor que se comparte. Es la capacidad de conectar a un nivel profundo, de ser vulnerables y honestos el uno con el otro. Es la confianza, el respeto y la admiración mutua. Una noche romántica es un regalo para el alma, un momento para celebrar el amor y la conexión que une a dos personas. Es un recordatorio de que el amor es lo que realmente importa, lo que nos da sentido a la vida y lo que nos hace felices. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario a través de una noche romántica entre Ande y Kerem. Espero que se hayan dejado llevar por la fantasía y que hayan sentido la magia del amor. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan una noche romántica perfecta? ¿Qué detalles no podrían faltar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué canción creen que sonaría en su noche romántica ideal? ¿Qué plato compartirían? ¿Qué deseo pedirían al lanzar una moneda a la fuente? Compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor está en el aire. Atrévanse a crear su propia noche mágica, su propio cuento de hadas. Hasta la próxima.